Empezaremos con José Miguel Bolívar, consultor de amplia experiencia internacional como directivo en entornos tan cambiantes como las telecomunicaciones o la biotecnología. Él se define como consultor artesano en efectividad centrada en las personas. En definitiva, se dedica a ayudar a las personas para lograr los resultados que desean. Suena bien, como planteamiento suena bien, pero es necesario tener muy claro, primero, cuál es el resultado que queremos obtener y, sobre todo, sin las típicas listas que solo desmotivan porque vemos que no llegamos a tachar todo lo que en ellas escribimos. Según las respuestas de la encuesta que comentábamos antes, una clara mayoría identifica como principal reto del management conseguir una mayor efectividad organizacional, aconseguir una millor efectivitat organitzacional, en segon, com a repte, gestionar el canvi, i tercer, gestionar el coneixement. Doncs bé, veiem que ens diuen José Miguel Bolívar, cuál es, según tu criterio, el principal reto y qué podemos hacer. Un aplaudiment pel senyor Bolívar. Buenos días, muchas gracias a Fundació Factor Humà por brindarme la oportunidad de estar aquí con vosotros en este cuarto SPY Factor Humà, y muchas gracias, por supuesto, a todas vosotras y a todos vosotros por haber decidido compartir los próximos 30 minutos conmigo. A mí me gustaría empezar con una pregunta, ¿no? ¿Qué tiene el liderazgo que lo convierte en algo tan importante, ¿no? ¿Qué ha hecho que el liderazgo ocupe la posición predominante que sin duda lleva años ocupando en el mundo de recursos humanos? ¿Alguien se atreve a darme una respuesta? ¿Por qué es tan importante el liderazgo? Bueno, si me tuviera yo que aventurar a dar una respuesta, diría que probablemente porque lo asociamos a consecución de resultados. Cuando hay un buen liderazgo, los resultados suelen llegar. Cuando no hay un buen liderazgo, los resultados no suelen estar. Si liderazgo va de la mano de los resultados, me temo que tenemos un problema. Santi nos ha dado algunas pistas esta mañana. El liderazgo tradicional es insuficiente para dar respuesta a la complejidad de estos tiempos VICA en los que vivimos actualmente. ¿Por qué? Bueno, lo primero porque el liderazgo tradicional surge en una realidad sustancialmente distinta de la que conocemos. Por ejemplo, en una época en la que tiene sentido plantearnos una división del trabajo en la que una pequeña parte de la organización analiza, piensa, toma decisiones y la otra gran mayoría de la organización se limita a implementar, a ejecutar esas decisiones. Una época en la que la forma de asegurar que esas decisiones se transmiten de manera rápida, ágil, sin ruido a las personas que las tienen que implementar es a través de una estructura jerárquica, piramidal, donde cada base es mayor y permite que la comunicación baje en cascada. Claro, si miramos a nuestro alrededor, la situación a día de hoy es sustancialmente distinta. La tecnología permite, por ejemplo, que cualquier persona de cualquier organización comunique en tiempo real con cualquier otra persona para decirle lo que le tenga que decir, ¿no? En cuanto a que solo una parte de la organización analice, piense y decida, bueno, en mi opinión es que esto es un despilfarro de capital humano difícilmente sostenible a día de hoy, ¿no? Y por si fuera poco, como comentaba Peter Drucker, la figura de líder que suelen retratar los libros de management tradicional se aproxima bastante al genio universal, ¿no? Y el genio universal es una cosa lamentablemente bastante escasa. Lo que nos pone en una situación de necesidad de un nuevo liderazgo. Necesitamos un nuevo liderazgo sencillo, compuesto de competencias que cualquier persona de nuestra organización pueda aprender, pueda desarrollar y, por supuesto, pueda aplicar. Y sobre esto es sobre lo que me gustaría hablaros en los próximos minutos. Esto que tenéis aquí es una propuesta... ¿Me ha faltado? No.
Es una propuesta del Foro de Davos, que se reunió en enero de este año. Bueno, pues como suele ser tradicional, el Foro Económico Mundial, y suelen, a la conclusión de estos eventos, pues compartir una serie de análisis, de estudios, de recomendaciones, conclusiones. Y de todo ello he elegido esta selección de lo que Davos ha considerado este año las 10 competencias clave para 2020, a las que llegué a través del blog de Guillermo Dorronsoro, que es el decano de la Universidad de Deusto. Si no lo conocéis, os lo recomiendo, si os gusta la innovación, en el que hacía una comparación muy interesante con un ejercicio similar de hace 5 años, ¿no? Lo que eran las competencias Davos 2015. Cosa curiosa, 8 de estas 10 competencias ya estaban hace 5 años. Da para pensar, a lo mejor no estamos haciendo todo lo que podríamos o todo lo que deberíamos para desarrollarlas. Aparecen 2 nuevas, sobre las que luego os voy a comentar: la inteligencia emocional y la flexibilidad cognitiva. Otra reflexión que me parece importante compartir con vosotros es que, si os fijáis, aquí no aparece por ninguna parte el liderazgo tradicional. Y, por supuesto, tampoco aparece la gestión del tiempo. Hablaremos sobre gestión del tiempo. ¿Por qué necesitamos estas competencias? Bueno, puede parecer evidente, pero probablemente es menos evidente de lo que creamos. La razón por la que necesitamos nuevas competencias es porque la situación actual es muy distinta de lo que ha venido siendo a lo largo de la historia. En concreto, la naturaleza del trabajo ha cambiado de manera radical en las últimas décadas. Claro, ha cambiado, sigue cambiando y todo parece apuntar a que va a seguir cambiando. ¿Qué quiero decir con esto de que la naturaleza del trabajo ha cambiado? Pues mirar, a lo largo de la historia podemos decir que básicamente ha habido 2 tipos de trabajo. Un trabajo con una componente mayoritaria manual y otra variante que es un trabajo, pues si queréis, por llamarlo de otra manera, más intelectual. ¿Qué es lo que ha cambiado recientemente? Lo que ha cambiado es el porcentaje de la población que trabaja en una manera o en la otra. Hasta hace menos de 50 años, la gran mayoría de la población trabajaba en un trabajo de componente manual. Vosotros pensar, pues no sé, desde los neandertales hasta los años 60 aproximadamente, la mayoría de la gente hacía trabajos que eran típicamente rutinarios, pues todos los días más o menos lo mismo, y donde de una jornada normal el porcentaje que se dedicaba realmente a analizar, a pensar o a tomar decisiones era muy pequeño. Por supuesto, había otras personas que sí que hacían este trabajo más intelectual, pero eran una mínima parte de la población. Esto, a partir de los años 60, se empieza a invertir como consecuencia de los efectos de las revoluciones industriales de años anteriores, y aparece lo que Peter Drucker llama el trabajo del conocimiento. Bueno, pues vosotros, yo, todos nosotros somos profesionales del conocimiento. Volveremos sobre ellos. ¿Qué define el trabajo manual? El trabajo manual, por ejemplo, es evidente. ¿Qué significa que el trabajo es evidente? Pues significa que para poderlo hacer no hace falta ningún paso previo. Llegas y lo haces, ¿no? Imaginaros, tú eres panadero, llegas por la mañana a la panadería, ¿no? Y cuando entras por la puerta no necesitas empezar a decir, bueno, vamos a ver qué me encuentro hoy en el email, ¿no? Y por dónde tengo que empezar, ¿no? Tú llegas a la panadería y ya sabes lo que te toca hacer pan, ¿vale? Que el trabajo sea evidente supone una gran ventaja porque es un ahorro de trabajo, ¿eh? Luego ya veremos que en otro tipo de trabajos, cuando no es evidente, pues esto se complica un poquito más. Otra característica del trabajo manual es que es un trabajo típicamente predecible. Como estamos hablando de trabajos rutinarios, pues suelen ser en gran parte predecibles. ¿Qué pensáis que va a estar haciendo nuestro panadero el lunes dentro de 3 semanas a las 5 de la mañana? Pan. ¿Vale? Y dentro de 3 meses, a esa misma hora, va a estar haciendo pan. Claro, que el trabajo sea predecible es una bendición, porque te permite hacer planes. Bueno, planes los puedes hacer siempre. Me refiero, puedes hacer planes y que se cumplan. Cuando el trabajo no es predecible, pues esto de hacer planes, digamos que tiene menos sentido. Y otra característica del trabajo manual es que la sensación que tenemos es de una cierta proporcionalidad entre tiempo disponible y carga de trabajo. Un agricultor tiene que cosechar. Pues sale el sol, se va al campo, se pone a cosechar y cuando se va el sol se vuelve a su casa. Y mañana más, ¿vale? Claro, esto también ha cambiado.
Como os decía, nosotros somos profesionales del conocimiento y el trabajo de conocimiento es radicalmente distinto al trabajo manual. Por ejemplo, evidente. ¿Alguno de vosotros le ha llegado alguna vez el típico mail este que llega, lo abres, ¿no? Lo miras, y lo vuelves a cerrar? Y a los 10 minutos lo abres otra vez a ver si ha mejorado. Bueno, está la variante de lo dejas abierto que se airee como el jamón. Tampoco mejora, ¿eh? Bien, entonces, ¿por qué pasa esto? Pues porque para que ese email esté hecho, antes de hacerlo, hace falta hacer un trabajo previo, que es convertirlo en evidente. Es decir, ¿qué significa este mail? ¿Realmente qué hay ahí dentro? ¿Hay una petición? ¿Hay una información que tengo que conservar? ¿Hay una convocatoria para una reunión? ¿Qué pasa si hago o no hago cada una de esas cosas? Por cierto, ¿cuándo va a estar eso hecho? ¿Cuándo se da por terminada una presentación? Cuando la estás preparando. ¿Hay un criterio único? No. ¿Vale? Entonces, cuando el trabajo no es evidente, tenemos que definir qué hay que hacer y cuándo va a estar hecho antes de poderlo hacer. Es un trabajo extra. Predecible. ¿Quiénes de vosotros sabéis dónde vais a estar a esta hora dentro de 3 semanas? Pues a no ser que tengáis alguna reunión súper importante puesta desde hace meses, en cuyo caso preguntaros dentro de 4 semanas, la mayoría de vosotros probablemente no podráis decir con seguridad dónde vais a estar. Claro, cuando el trabajo no es predecible, planificar es una pérdida de tiempo. Planificar en el sentido de decidir qué vas a hacer cuándo en el futuro. Pues no lo sabes. ¿Y qué decir de la proporcionalidad? A ver, ¿cuántos de vosotros os vais por la tarde preocupados a casa pensando a ver si entra algo esta noche, por qué ha acabado todo y si no mañana no sé qué voy a hacer? Porque a mí no me ha pasado nunca. Señores, en el trabajo de conocimiento, por definición, hay más trabajo que tiempo. Siempre. Aunque nos diera tiempo a hacer todas las obligaciones, siempre queda lo que vendría bien hacer, lo que nos gustaría hacer, etcétera, etcétera. En el trabajo de conocimiento, el trabajo jamás se acaba, por más horas que le metas, ¿vale? Claro, esto nos hace sentir muy mal porque implica que necesariamente, nos guste o no nos guste, se quedan cosas sin hacer. Y esto hay que irlo interiorizando. Lo normal de un buen profesional es que se le queden muchas cosas sin hacer, ¿eh? ¿Qué pasa? Que desde pequeños nos están obsesionando con la idea del todo, ¿no? ¿Te has acabado toda la sopa? ¿Has estudiado todos los deberes? Bueno, pues en el trabajo nunca se hace todo el trabajo, ¿eh? Bien, esto nos lleva a la siguiente situación. Asumir que siempre va a faltar tiempo, ¿vale? Esto cuanto antes lo asumáis, más felices vais a ser. Tenemos que asumir también que vivimos en un entorno que genera estrés por diseño. La infoxicación es la intoxicación por exceso de información. A día de hoy sabemos, sin ningún tipo de duda, que la información que nos llega tiene, por el mero hecho de llegarnos, potencial estresante. ¿Qué quiere decir esto? Pensad por un momento que llegáis a casa, abrís el buzón y os encontráis una carta de Hacienda. Es información, ¿no? Pero hasta que la abres, ¿no? Y te dicen que se han equivocado y te devuelven 2.000 euros, el susto no te lo quita nadie, ¿eh? Es decir, la información, hasta que sabemos qué significa para nosotros y qué hay que hacer o qué no hay que hacer con ella, tiene potencial estresante. Y hay que entenderlo. Y, fundamental, otra cosa que tenemos que tener muy clara, porque esto es típico del trabajo del conocimiento y no se da en el trabajo manual. La contribución de valor en el trabajo de conocimiento es desigual. ¿Qué quiero decir con esto? Pues cuando tú te pones a cosechar, los primeros 5 metros que cosechas y los últimos 5 metros que cosechas, prácticamente la aportación de valor es la misma o muy parecida. Cuando eres un profesional del conocimiento, que tú dediques 1 hora a un tema o dediques esa hora a otro tema, se puede traducir en aportaciones de valor radicalmente distintas. Esto empieza a cobrar sentido, ¿no? Si siempre se quedan cosas sin hacer y la contribución de valor es desigual, pues a lo mejor en lugar de pensar en hacer más cosas, hay que ir pensando en dejar de hacer las que aportan menos valor y hacer las que aportan más, que suena muy lógico, pero se aleja bastante de nuestras tendencias naturales. Volveremos sobre ello. Seguimos. Perdonad. ¿Cuál es la solución que estamos proponiendo a nuestros colaboradores ante este panorama? Voy a volver para atrás, ¿no? Gestión del tiempo. Ahí queda eso. A ver, señores, como profesionales de recursos humanos tenemos una responsabilidad con nuestros colaboradores y es ayudarles. La gestión del tiempo es una antigualla
que tiene su origen en el siglo XVIII. Benjamin Franklin, Time is Money, ¿vale? El tiempo es oro. Es una filosofía de pensamiento que se desarrolla durante el siglo XIX y que alcanza su máximo apogeo a principios del XX, con Taylor y con Ford. ¿Me queréis decir en qué se parece esa realidad a la de hoy? Mandar a una persona a una formación de gestión del tiempo en el mundo del conocimiento no solo es un despilfarro de dinero y una pérdida de tiempo, es que es cruel. Estás mandando a una persona a que le digan unos consejos carentes de la menor base científica que con toda probabilidad no va a poder aplicar y que lo único que vas a conseguir es frustrarla y desmoralizarla más. Entonces tenemos una misión como profesionales de recursos humanos y es erradicar la gestión del tiempo de las organizaciones, pero ya. ¿Cuál es la alternativa que funciona? La alternativa que funciona nos la propuso Peter Drucker a finales del siglo XX, casi en el siglo XXI, y es la efectividad. Dice Drucker que efectividad es hacer bien las cosas correctas. ¿Qué significa esto? Pues básicamente la efectividad es la combinación de eficacia y de eficiencia, que llevado al trabajo de conocimiento significa eficacia, decidir mejor. Decidir mejor qué hago y qué no hago. ¿Qué hago yo y qué hacen otros? ¿Qué hago primero y qué hago después? Esto es una competencia que hay que desarrollar. Y eficiencia, hacer mejor, significa saber gestionar uno de nuestros recursos más valiosos, además del conocimiento, que es nuestra capacidad de atención. Una persona eficiente, cuando hablamos del trabajo de conocimiento, es una persona que sabe gestionar su atención. No sé si os ha pasado alguna vez esto de ir a cerrar el programa del correo, antes de iros a casa, y tener 7 borradores a medio escribir. A lo mejor a alguno le ha pasado, ¿no? Esto que estás con un tema y te llega otro y lo aparcas y te pones como en el que acaba de llegar. Y te llega otro nuevo y te lo aparcas también y te pones y acabas el día con 27 temas empezados y ninguno terminado. Esto es un problema con la gestión de la atención, no del tiempo. Bien, volvamos a las competencias que nos apuntaban en el foro de Davos, ¿no? Estas competencias, por cierto, son las que nos hacen humanos. Son las que hoy por hoy ponen tierra de por medio entre nosotros y los robots. Estas competencias son las que a día de hoy parece más complejo que las puedan aprender los robots. Me quiero centrar en 3 en concreto. Inteligencia emocional, análisis y toma de decisiones y flexibilidad cognitiva. La 6 y la 10 aparecen nuevas este año, no estaban antes. Vamos a ver brevemente qué es cada una de ellas. La inteligencia emocional es una competencia que nos permite simultáneamente ser eficientes y eliminar el estrés. Vamos a ver por qué. A día de hoy, las neurociencias ofrecen una cantidad de información y de datos de validez científica espectacular y nos han permitido conocer bastante bien cómo funciona nuestro cerebro. Se quejaba Drucker a finales del siglo pasado de que estábamos en pañales en cuanto a la productividad de los trabajadores del conocimiento. Drucker decía que estábamos en una situación parecida a la que se encontró Taylor cuando empezó a trabajar en la productividad de la cadena de producción. A día de hoy la situación es muchísimo mejor, afortunadamente. No sé si conocéis a Walter Mischels, el autor del famoso test de la golosina. ¿Alguien conoce el test de la golosina? El test de la golosina es un experimento que se hizo hace unos años que consistía en meter a unos niños con unas nubes de estas de gominola en una habitación y entonces les decían la crueldad de si aguantas un ratito sin comértelas, luego te voy a dar muchas más, ¿no? Y entonces se iban los mayores de la sala y les estaban observando por circuito cerrado de televisión. ¿Qué ocurría? Pues que había niños que directamente, según se iban los adultos, se comían las gominolas. Otros lo intentaban con muchas ganas, pero acababan sucumbiendo y también se comían las gominolas. Y algunos de ellos fueron capaces de resistir hasta que volvieron los adultos y se llevaron su premio de extra de gominolas. A estos niños les hicieron un seguimiento durante los años posteriores y se pudo observar que había una correlación fortísima entre el nivel de éxito personal y profesional de los niños que habían sido capaces de gestionar ese impulso y los niños que no. Walter Mischels habla del sistema de pensamiento frío y el sistema de pensamiento caliente. Nosotros tenemos la costumbre de decidir sobre las cosas cuando nos llegan. Uno de los hábitos más importantes que hay que empezar a practicar es enfriar el pensamiento, porque yo creo que casi todos vosotros tendréis alguna experiencia de lo bien que funciona pensar en caliente o decidir en caliente.
Bien, se trata, por tanto, de equilibrar el uso de ambos sistemas. Si nos vamos a Daniel Goleman, el padre de la inteligencia emocional, Goleman habla de los sistemas de atención superior e inferior, que es un poco la misma idea. Y lo mismo nos plantea Daniel Kahneman, el flamante premio Nobel de Economía, aunque él es psicólogo, que se refiere a los sistemas 1 y sistema 2. Pensamiento caliente, sistema 1, sistema de atención inferior, es lo mismo. Es la parte del cerebro que tenemos en común con el resto de animales. Es una parte evolutivamente muy antigua y tiene grandes ventajas. Por ejemplo, es donde están todos los automatismos, todos nuestros hábitos. Es una parte muy eficiente en cuanto a consumo de energía. A día de hoy sabemos que la diferencia de consumo energético entre hacer algo que es un automatismo, ¿no? Algo que tenemos el hábito, y algo que tenemos que hacer conscientemente, el ahorro puede ser de un 95% de energía. Es un sistema capaz de trabajar en paralelo, puede hacer multitarea. Si son hábitos, puedes hacer multitarea. Pero tiene sus limitaciones. Por ejemplo, es un sistema que está desarrollado para la supervivencia. Eso significa que, por definición, está diseñado para generar autointerrupciones. Y tiene sentido. Si tú estás en el poblado afilando el hacha, ¿no? No puedes estar ahí embelesado durante 3 horas aislado del mundo, porque va a llegar una alimaña o un enemigo y la vas a liar. Entonces, tu sistema te autointerrumpe cada poco tiempo para que prestes la oreja a ver si hay algún ruido alrededor, ¿vale? O sea, que tampoco es perfecto. Por el contrario, el sistema de pensamiento frío, la atención superior o el sistema 2 es la parte más nueva evolutivamente hablando. Es algo que solo tenemos los humanos. Es donde está la voluntad, donde está el lenguaje, donde está el pensamiento lógico, la resolución de problemas complejos. La competencia de la inteligencia emocional consiste en saber aprovechar ambos sistemas. Por ejemplo, saber usar el sistema 2 para meter algo en el sistema 1 y que deje de costarnos, generar un hábito. Bien, quedaros con la idea, mejorar nuestra eficiencia, eliminar el estrés, pasa por trabajar este tipo de competencias de inteligencia emocional. La segunda competencia que os quería comentar, análisis y toma de decisiones. Nuestra tentación, nuestro impulso natural es actuar en caliente y hacer por hacer. Que no se diga que yo no trabajo, ¿vale? Al cerebro, precisamente porque tiene una obsesión por ahorrar energía, las cosas que conllevan un esfuerzo intelectual le generan bastante repelús. O sea, tenemos que entender que la forma preferida de trabajo de nuestro cerebro se llama stand-by. ¿Vale? El cerebro es el órgano del cuerpo que más energía consume, entonces no está para tonterías. Cada vez que tú te pones a pensar conscientemente en algo, estás haciendo un sobregasto de energía y al cerebro no le mola nada, ¿vale? Por eso, el cerebro, siempre que hay una opción fácil, se va a la opción fácil, ¿no? Tú abres el correo por la mañana y a la búsqueda de qué mail vas, ¿no? Tú vas así escaneando por del mail tachable. El mail tachable es el que no hace falta pensar. El de si no, el de lo borro, lo reenvío, gracias, ¿no? Ese que abrimos y decimos, para luego, ese no es tachable, ¿vale? Bien. Análisis y toma de decisiones, precisamente por esto se llevó el premio Kahneman. A día de hoy sabemos por qué decidimos como decidimos. No sé si conocéis la procrastinación, ese impulso irrefrenable de hacer cualquier cosa menos lo que tenemos que hacer, ¿no? Bueno, el cerebro está diseñado naturalmente para que procrastinemos. Esto no va de que tengas poca voluntad o de que seas mal profesional o mala persona. Es lo lógico. No hay nadie que no procrastine y si alguien lo dice, miente, ¿eh? Hay quien lo domina mejor y lo domina peor. A día de hoy sabemos, podemos anticipar qué cosas nos van a generar más tendencia a procrastinarlas y que no, y lo podemos adivinar de antemano y podemos desarrollar estrategias que lo venzan. No desde la gestión del tiempo, por favor, ¿eh? Bien, seguimos. Hábitos, por ejemplo, que nos ayudan a decidir mejor. Pues separar, pensar de hacer. En lugar de según llegan las cosas, pienso, decido, según llegan las cosas las dejo que se enfríen, ¿vale? Y en determinados momentos del día me pongo con esas cosas y ya más tranquilamente, integrando el sistema frío y el sistema caliente, decido qué hacer con ellas. Otra buena práctica a la hora de elegir es limitar las opciones. El cerebro toma mejores decisiones cuando puede contrastar alternativas, pero si hay demasiadas alternativas, saturulla, ¿no? ¿Quién de vosotros se recorrería una lista de tareas con 80 tareas para elegir la que va a hacer? A ver, 1, 2, esta, la 73. ¿Alguno lo haríais? No. ¿Quiénes de vosotros se revisaría una lista de tareas con 8 tareas? La mayoría, ¿vale? Limitar opciones. Por último, fragmentar y concretar.
fruto de esa pereza intelectual que todos tenemos, el primero yo, tenemos una tendencia muy fuerte a utilizar lo que yo llamo el lenguaje nebuloso. Lenguaje nebuloso es ver con Pepe lo del informe. A ver, todos me habéis entendido lo que tengo que hacer, poco más o menos, ¿no? Pero ver con Pepe lo del informe incita cero a la hora de hacer algo al respecto. Es un candidato de número 1 a la procrastinación. Ver con Pepe lo del informe significa que yo primero tengo que hacer una serie de cosas físicas. Tengo que leer el informe, tengo que subrayar la parte del informe que me ha generado dudas, tengo que escribir un resumen de las dudas que quiero plantear a Pepe, tengo que llamar a Pepe por teléfono para quedar con él, le tengo que preguntar a Pepe las dudas. Se entiende la idea, ¿no? ¿Qué pensáis que es más útil? ¿Ver con Pepe lo del informe o leer el informe? Va a ir empezando, quiero decir, ¿no? Fragmentar y concretar. Todas estas cosas se pueden aprender. Dos habilidades, dos competencias que nos pueden ayudar con esto. La flexibilidad cognitiva, la tercera competencia, la flexibilidad cognitiva, tiene que ver con lo contrario de lo que nos dicen en la gestión del tiempo. Te tienes que planificar la semana o el día. A ver, que no, que el cerebro no funciona así. El cerebro funciona utilizando el control por feedback. El cerebro lo que hace es usar heurísticas, cálculo de probabilidades. Dice, bueno, esto tiene pinta de que vaya por allí. Pues empiezo a andar y me fijo en el feedback. Y si lo que hago me acerca a donde quiero llegar, sigo por ahí. Y si lo que hago no me acerca, cambio. Eso de hacer un plan, sacar la bola de cristal, decidir qué va a pasar en qué momento del futuro y esperar que la realidad te haga caso, no sé cómo lo llamáis vosotros. Pero vamos, es una mala práctica desde el punto de vista de la efectividad. La nueva planificación se llama revisión. Y esto, las nuevas metodologías, como las metodologías de planificación ágiles, lo tienen muy claro. Hay que prever, qué necesito, qué cuellos de botella puedo encontrarme, qué dependencias hay, qué posibles problemas me pueden surgir. Esto está muy bien, ¿vale? Prever. Pero eso de coger luego la bola de cristal y empezar a poner fechas que nos hemos inventado, irlo olvidando. Bien. Y volvemos a las competencias de Davos, ¿no? Decíamos al principio que el liderazgo es importante porque lo tenemos asociado a la consecución de resultados. Y decíamos que teníamos un problema porque el liderazgo tradicional se nos ha quedado corto, que necesitábamos un nuevo liderazgo, un liderazgo basado en competencias que cualquier profesional de la organización pudiera aprender, pudiera desarrollar y sobre todo pudiera aplicar. Bueno, yo creo que esto nos puede dar una pista, ¿no? Peter Drucker lo tenía muy claro. La inteligencia, la imaginación y el conocimiento son recursos esenciales, pero únicamente la efectividad lo convierte en resultados. Ya tenemos lo que necesitábamos, ¿no? El nuevo liderazgo se llama efectividad. Muchas gracias.